Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y su estación hermana Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno. Presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América y su estación hermana de Bendita Eucaristía Radio. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Manuel Villalobos Mendoza, soy misionero claretiano de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Y como cada domingo me encuentro con ustedes compartiendo esta palabra de Dios para que brote nuevamente la alegría, la confianza en el Dios que nos cuida en medio de tantos problemas, tantas dificultades, tantos momentos de crisis. Volvamos otra vez con un corazón contrito y humillado, postrémonos ante Dios, supliquémosle que nos vuelva a conectar otra vez con el hermano, con la hermana, con toda la gente que necesita la palabra de aliento y especialmente con toda su creación para volver otra vez a celebrar la vida, para que esta pandemia pase, para que esta enfermedad sea por fin erradicada y toda la humanidad se vuelva nuevamente alegre, confiada en el Dios de la vida. Así que, hermanos y hermanas, con estas palabras les doy la bienvenida y la homilía corresponde para el día 28 de junio y el Evangelio va a ser nuevamente, estamos con el Evangelio de Mateo. Y antes de comenzar nuestra lectura, me gustaría invocar al Espíritu de Dios que se haga presente, que venga a nuestra casa, que la llene de su paz, de su amor, que sane nuestros corazones, que nos mueva a pedir perdón si hemos ofendido a alguien, que nos hagamos vulnerable ante las necesidades de la otra persona, porque sirviendo a Dios con los afanes de día a día, es como podemos tener la certeza de ser discípulos, discípulas de la cruz. Señor Jesús, derrama tu Espíritu sobre toda esta gente que nos escucha, especialmente por aquella gente que vive con miedo, con temor, por aquella gente que está postrada ante la enfermedad, que tu mano sanadora les devuelva la salud, les haga experimentar nuevamente tu amor. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio, como les decía, está tomado de Mateo, del capítulo 10, versículo 37 al 42. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que la pierda su vida por mí la encontrará. El que les recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé de beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos mis hermanos más pobres, solo porque son mis discípulos, no perderán su paga. Yo se los aseguro. Palabra de Dios. Dejamos un momento para que la palabra de Dios penetre nuestro corazón, para que nos enseñe el costo del discipulado, cómo vivir el seguimiento de Jesús, sabiendo que hay que hacer cambios, sabiendo que hay que reorientar la vida. Acuérdense que la semana pasada escuchábamos fragmentos también de este capítulo 10, donde comienza el Evangelio de Mateo a abrir la misión a otra gente, a otra cultura y a otro pueblo.
Uno regularmente piensa que los que conocieron a Jesús o que el mismo Jesús tuvo una vida muy fácil en el sentido que todo mundo escuchaba sus palabras, todo mundo las ponía en práctica y todo mundo lo quería. Esta es una cosa muy romántica, muy idealizada, pero está muy lejos de la verdad. La propuesta de Jesús efectivamente motivó a muchas personas, pero en el transcurso de darle su fidelidad, de darle su lealtad, la comunidad poco a poco fue separándose, le fue dando miedo comprometerse con la propuesta de Jesús. Y en estas mismas líneas, uno a veces piensa, si yo hubiese estado en tiempo de Jesús, seguramente que yo sí le hubiera creído. Seguramente yo sí le hubiera amado. Y la verdad, hermanos y hermanas, posiblemente lo hubiéramos negado. Posiblemente lo hubiéramos traicionado. Porque así somos de frágiles. Necesitamos que la fe en una persona se demuestre día con día. Y como en la persona de Jesús, su misión vino a desincomodar o vino a desorientar en cierta manera a las personas que creían que eran especiales, que eran el pueblo de Israel, que Dios tenía que primero amarles a ellos. Para esta gente parece ser que la propuesta de Jesús y su misión de abrirse, de abrazar otras culturas, de dar a conocer su mensaje a otros pueblos y sobre todo de demostrar que en Dios ya no hay primeros, ya no hay últimos. Lógico que la gente comenzó a darle la espalda a la propuesta de Jesús. Entonces, este capítulo 10 enmarca todas las dificultades que tiene la comunidad por dar a conocer el mensaje de Dios. Y yo creo que también, hermanos y hermanas, en nuestra vida tenemos muchas veces dificultades para dar a conocer el mensaje de Dios. Siempre la gente se queja de que sus hijos, sus hijas, ya no quieren venir a misa, que no frecuentan los sacramentos, que ya parece ser que ya no tienen fe. Y a veces uno se pregunta, ¿qué fue lo que estas madres o estos padres hicieron mal? Y yo creo que no hicieron absolutamente nada malo. Solamente que cada persona tiene que encontrarse en algún momento de su vida con Cristo Jesús y tiene que reorientar su vida a esa propuesta y a lo mejor van por diferente proceso. O también puede ser que a veces predicamos mucho, hablamos mucho, pero no vivimos lo que predicamos. Y posiblemente también la gente que nos conoce, nuestras familias, dicen, bueno, habla muy bonito, pero su vida personal, en su vida comunitaria, en su relación con Dios, no hay una coherencia. Entonces, posiblemente también eso suceda, ¿verdad? También tenemos problemas entonces en anunciar la propuesta de Jesús. Y yo creo que también diríamos, bueno, ¿cómo podemos hoy vivir esta experiencia de misionar, de dar a conocer este mensaje? ¿Y cómo podemos llevar la propuesta de Jesús a toda la familia? Y el evangelio comienza bien radical y uno casi que hasta se espanta. Y estos textos que escuchamos, por ejemplo, de que el que quiera a su padre o a su madre más que a mí, que no es digno de ser discípulo de Jesús, uno dice, bueno, ¿qué es lo que Jesús está proponiendo? Prácticamente está tratando de crear una comunidad diferente, una familia diferente, y esto realmente se puede tomar literalmente así como Jesús lo dice. Tenemos que odiar, en otras palabras, tenemos que separarnos realmente del padre y de la madre para poder ser discípulo de Jesús. Eso es lo que Jesús está proponiendo. Estos evangelios tenemos que leerlos e interpretarlos cuidadosamente, porque habrá muchas personas que digan que efectivamente Jesús está proponiendo que se rompa la relación con el padre y con la madre. Y esto, hermanos y hermanas, no lo podría haber dicho Jesús. Es decir, este pensamiento causaría
muchos conflictos, porque entonces Jesús estaría yendo en contra del mandamiento o del corazón de las Escrituras que decía: honra a tu padre y a tu madre. Más adelante, incluso también complementando este texto, va a ir en las exigencias del Evangelio: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno. Y luego más adelante Jesús se encuentra con otra persona que le dice: Señor, te seguiré, pero deja primero enterrar a mis padres. Y Jesús le contesta: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígame. ¿Será acaso Jesús tan cruel que esté pidiendo ir en contra de los mandamientos de honrar al padre y a la madre y de darle, vamos a decir, una sepultura digna? Pues no, porque el primer manera de vivir la misión y de vivir la experiencia de Cristo Jesús es vivirla en familia. Entonces, ¿por qué este evangelio tan violento, podemos decirlo? Porque este evangelio donde aparentemente Jesús está haciendo una ruptura con la misma familia. Y fíjense en las mismas líneas: el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no puede ser digno de mí. Recuerden, hermanos y hermanas, que esta comunidad está experimentando momentos de tensión entre la familia tradicional que venía del judaísmo y la propuesta de Jesús. Y lo que esta comunidad de Mateo va a poner a prueba es: nada ni nadie puede interferir en el mensaje de Cristo Jesús, ni la propia familia biológica. ¿Por qué? Porque es muy lógico y es muy probable que dentro de la misma familia biológica de Jesús, o por lo menos dentro de la misma comunidad de Jesús, hubo gente que se dividió porque unos creyeron en Cristo Jesús y otros no. Y comenzaron estas divisiones internas de los que le dieron su fidelidad, su entrega, su lealtad al movimiento de Jesús, y los otros y las otras que siguieron firmes en las enseñanzas del judaísmo, porque no todo mundo siguió a Jesús. Entonces, estos dichos reflejan estos conflictos familiares de la familia que está creando dificultades a causa del mensaje de Jesús. Y lo que está tratando de decir es: ni esta misma familia, con sus problemas, con sus dificultades, tiene o puede ser un obstáculo en el seguimiento de Cristo Jesús. Así que, hermanos y hermanas, la familia que Jesús está promoviendo es una familia que ya no va a nacer de la sangre. Es una familia que nace de nuevos lazos más fuertes, como es la fidelidad al crucificado, la fidelidad a la cruz, como lo va a poner inmediatamente. Entonces, hay lazos más profundos, más fuertes que los mismos lazos sanguíneos. ¿Cuáles son? Son estos lazos que uno opta por unirse o por compartir amistad o entrar en relación con otras personas que comparten la misma visión, que tienen los mismos valores, que incluso la misma familia. Entonces, la familia de Jesús de alguna manera está siendo reemplazada por la propuesta del reino, que incluye, que no separa, que acoge, que perdona, que ya no hace distinción entre el que es puro y el que es impuro, que ya no hace privilegios entre los que vienen del judaísmo y los que están creyendo en Jesús, que a lo mejor vienen del mundo griego o del mundo pagano como nosotros los conocemos. Entonces, la familia de Jesús en este sentido es una familia más abierta, una familia universal. Así comenzó el Evangelio de Mateo. Con la genealogía de Jesús se comenzó a dar cabida a qué tipo de familia Jesús iba a querer. En su misma genealogía, Jesús presentaba a 4 mujeres de muy dudosa reputación. Presentaba primeramente a Tamar, presentaba a Rahab, presentaba a la Moabita, a Ruth la Moabita,
y también presentaba la figura de Betsabé, aquella mujer que aparece con David y David le comete adulterio a Urías, para no decir que David viola a Betsabé. Estas 4 mujeres, que una se viste de prostituta, Rahab es prostituta, Ruth es extranjera y la otra es una mujer violada, forman la familia de Jesús. Pueden leerlo ustedes en el capítulo 1, cuando comienza la genealogía de Jesús. ¿Con qué finalidad? Con decir que en la familia de Jesús tiene cabida todo mundo. Por eso es que es el Emanuel, el Dios con la comunidad, el Dios con la familia. Pero si hay personas que creen todavía en mantener la familia tradicional donde el padre se mantiene firme en las enseñanzas del judaísmo y no cambia ni con la propuesta de Jesús, entonces prácticamente no puede ser discípulo de Jesús. Hermanos y hermanas, las familias son complejas. Jesús nos presenta a su familia desde la genealogía y ahora Jesús nos está presentando otro tipo de propuesta. La familia biológica, si no se adhiere al reino de Dios o si no vive con los valores del reino de Dios, va a ser un obstáculo, porque esa era la realidad que esta comunidad estaba viviendo. Y yo creo, hermanos y hermanas, que tenemos que pensar, ¿toda nuestra familia también se adhiere a la propuesta de Jesús? ¿O también será un obstáculo? Y aquí es donde uno entra a veces en la sorpresa de encontrar gente comprometida, el padre y la madre comprometidos, y gente, sus hijos y sus hijas, que no participan o que no viven su fe de una manera extraordinaria. Y también tenemos lo contrario, el hijo o la hija que viven su fe comprometidos, que andan en movimientos, que andan en grupos, y el papá y la mamá que viven su fe ausente. Entonces también nuestras familias pueden ser obstáculo a la propuesta del reino. Y entonces, ¿qué debemos de hacer? Seguir con la firmeza de crear una comunidad alternativa, una familia alternativa que nazca desde el servicio y desde el servicio desinteresado de cargar la cruz, dice. Después dice, el que no cargue su cruz y me siga no es digno de mí. Esto, hermanos y hermanas, es prácticamente el centro de todo el mensaje de Jesús. ¿Cómo es posible que ahora Jesús nos esté invitando a cargar la cruz, cuando la cruz en el siglo I es deshonor, es humillación, es muerte? Es la marca del crucificado, las marcas del maldito de Dios. A lo mejor ahora nosotros la cruz ya no nos dice nada porque la cruz ya la hemos suavizado, ya no la colgamos, ya la traemos de adorno y si luce mejor, si lleva diamantes y si es de oro puro, pues qué mejor, ¿no? Pero en el siglo I la cruz es la marca de una persona infame, de una persona que muere sin honor, de una persona maldecida por Dios. Y eso es justamente lo que la comunidad le cuesta trabajo entender. Toda la vida a la comunidad judía le habían educado que maldita sea la persona que muere del madero, en el libro del Deuteronomio, en el libro de Levíticos, toda la vida le habían enseñado que Dios no puede estar con el crucificado o con la persona que está en la cruz. Y ahora resulta que Jesús viene e invita a ver la cruz no como símbolo de muerte, sino como símbolo de vida. Para poder entender mejor esto, tendríamos que leer la carta de 1 Corintios, donde Pablo se va a encontrar justamente con estas ideas, con estos grupos que les está costando trabajo entender la misión de Jesús, la propuesta de Jesús desde la cruz. La cruz no va a ser para estas comunidades de Pablo o para esta comunidad de Mateo el signo de tortura, va a ser el signo de liberación, el signo donde Dios se solidarizó con su pueblo y Dios mismo cargó su cruz, así como Jesús cargó su yugo y experimenta a la gente a cargar su cruz como invitó a la gente a experimentar su yugo. Los instrumentos de tortura, entonces, cuando Dios interviene, se convierten en signos de liberación.
Y esto es lo que va a decir Pablo. Unos piden sabiduría, refiriéndose a los griegos. Otros piden señales milagrosas, refiriéndose al pueblo judío. Pero nosotros les predicamos a un crucificado. Escándalo para unos y locura para otros. El escándalo de la cruz. Hermanos y hermanas, el escándalo de la cruz sigue tan actual y lamentablemente en nuestro pueblo y en nuestra espiritualidad, casi que esta invitación de Jesús a cargar la cruz ya no se debería de decir, porque la gente y nuestra gente está muy acostumbrada a cargar la cruz. Todo lo hacen como un sacrificio. Pero recuerden una cosa, que la propuesta de Jesús a cargar la cruz es consecuencia de vivir los valores del reino. No es que la gente esté buscando ser crucificado. Jesús no estuvo buscando ser crucificado. O como en algunas imágenes que hay por allí horrorosas, donde está Jesús en su taller de Nazaret haciendo una cruz. Eso sería un fanatismo. Eso sería una locura. Ahí sí sería una locura el fanatismo de la cruz. Jesús no buscó la cruz. La cruz le vino a consecuencia de su propuesta de amor, a consecuencia de querer servir, a consecuencia de tocar al leproso, a consecuencia de juntarse con mujeres, a consecuencia de comer con borrachos, con gente impura, a consecuencia de ir demostrando que el amor de Dios es para todos y para todas, y a consecuencia de criticar el templo, a consecuencia de decirle a los romanos, ustedes no tienen derecho de estar en estas tierras. Por eso lo crucificaron, porque su mensaje era de alguna manera radical y pudo invitar a gente a sublevarse contra el imperio. Entonces, eso es lo que invita a Jesús. Y Jesús invita a tomar la cruz, pero que venga con propuestas alternativas de vida. Si uno toma la cruz y hace de la cruz un escudo donde dice yo estoy siguiendo la cruz de Cristo, pues a lo mejor, hermanos y hermanas, si la cruz no nos lleva a la liberación, no nos invita a experimentar al Dios de la vida, al Dios de la resurrección, entonces no tiene sentido de cargar cruces. No se pueden cargar cruces que te esclavicen, que te dominen. No se deben cargar cruces que te opriman. No se debe cargar cruces donde te denigren como persona. La cruz de Jesús libera. La cruz de Jesús se complementa con la resurrección. Este es el querigma de Jesús, a predicar a Jesús muerto y resucitado. Buscar la cruz de Jesús no tiene sentido. Pero buscar el reino de Dios y su justicia, eso es la meta de todas las personas. Ahora, por buscar el reino de Dios, por vivir en justicia, puede ser que a algunas personas le venga la cruz, no a todas. En otras palabras, el sufrimiento viene a causa de la propuesta, viene a causa de buscar hacer posible el reino de Dios para todos y para todas. El sufrimiento no tiene su causa en sí mismo. Así que, hermanos y hermanas, no busquen cruces, busquen el reino de Dios, ¿no? Entonces, esto es la propuesta, buscar, seguir y cargar la cruz, pero con un fin de liberación. Y yo les decía que a nuestra gente ya no hay que predicarles porque han hecho de la cruz su espiritualidad. Personas que viven martirios, que viven calvarios y en relaciones que no tienen solución y ahí están. ¿Por qué? Porque piensan que es la cruz de Cristo. Y uno se puede preguntar hasta dónde nos hemos abusado de la cruz. Ustedes entren a cualquier templo de nuestras iglesias en México o en América Latina y todas las iglesias están llenas de cruces, de Cristos muertos, de Cristos que dan miedo, dan pavor. Y uno se pregunta, ¿dónde está el Cristo victorioso, el Cristo que curó, el Cristo que sanó, el Cristo que caminó sobre las aguas, el Cristo que perdonó pecados, que multiplicó panes, que tenía compasión por la gente? ¿Dónde está el Cristo victorioso? ¿Dónde está el Cristo que nos ha dicho, ánimo, yo he vencido a la muerte? Yo creo, hermanos y hermanas, que deberíamos de unir ambas espiritualidades, ¿verdad? Pero bueno, así nos enseñaron.
Y esas son las costumbres que nosotros tenemos que ir cambiando, tenemos que ir modificando a nuestro encuentro personal con Cristo Jesús. Y luego viene algunos ministerios que la comunidad está dando. Dice, el que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Es decir, si la comunidad tenía miedo, está hablando en dos sentidos de la vida, no en cuestión solamente de la vida física, sino en la vida espiritual. Y si esta comunidad sabe que la muerte no fue el final, o que Cristo venció a la muerte, es lógico que todas las personas que le den su fidelidad a la propuesta de Jesús, aun cuando sean sacrificados o crucificados, vivirán, tendrán vida, porque aquel que fue crucificado es ahora el resucitado, y esto es la obra de Dios. Dios se solidariza con los crucificados de la historia, Dios se solidariza con los que sufren, con los enfermos, porque así muestra su amor y su poder. Entonces, aunque a veces uno piensa que no tiene vida o que tiene dificultades, tenemos que aprender a entender que nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, Dios también está con nosotros. Esta es la mejor manera en que Dios encontró amar a la humanidad, en solidarizarse con su crucificado, en decir la muerte no termina en la tumba se queda vacía y ahora el crucificado vive y se le puede tocar, se le puede oír, el crucificado acompaña a la comunidad, ¿no? Entonces, por eso la vida de la persona que le dé su fidelidad a Dios o que viva con los valores de Dios, no debe de temer. Ya sea vida, muerte, enfermedad, salud, alegría, tristezas, todo forman parte de la misma realidad de Dios, ¿no? Y luego viene esta idea que el que se encuentre, dice, el que pierda su vida por mí la encontrará, y el que reciba a ustedes me recibe a mí, y el que recibe a mí recibe a aquel que me envió, al Padre. Vean cómo la relación o el encuentro con Dios ya no es yo y Dios, ahora es yo, la comunidad y Dios. O sea, se triangula la relación. Y la otra cosa interesante que hace Jesús en este evangelio es solidarizarse con todas aquellas personas que son enviados o enviadas por Dios a misionar. Es solidarizarse con todas las personas más pobres, más sencillas, insignificantes, porque estos son los caminos de Dios. Entonces, quien recibe, al que trae la buena noticia, recibe a Cristo, y quien recibe a Cristo recibe a Dios Padre. Hay como una trinidad comunitaria, comunidad, mensaje, mensajero y Dios presente en este diálogo, en esta conversación. Entonces ya no es un Dios lejano, no es un Dios que hable en el cielo o en el templo o solamente en el rito o en la observancia de la ley. Este Dios se hace relación, se hace convivencia, se hace palabra. Así que, hermanos y hermanas, deberíamos de recuperar otra vez esta idea de Dios que es convivencia, que es palabra, que es intimidad, que es relación. No encajonemos a Dios a una manera única de ser Dios. Aprendamos entonces a recibir a los que nos hablan de Dios, porque esos representan a Cristo Jesús y Cristo Jesús representa a Dios. Ahora, la comunidad tiene que estar bien atenta para ver qué tipo de persona nos trae el mensaje, porque había muchas personas también que se aprovechaban en la primera comunidades, llevaban el mensaje supuestamente, pero la comunidad tiene que discernir, ¿me trae esta persona el mensaje de Dios? ¿Me hace sentir bien? ¿Me ayuda a conectarme con la experiencia de Dios? ¿O su mensaje más bien es para condenarme, para juzgarme? La comunidad entonces tiene que aprender a discernir cuál es un verdadero profeta. Y por eso dice que la persona que recibe a un profeta, por ser profeta, tendrá paga de profeta.
Y aquí valdría la pena también explicar un poquito aparte de cómo entendía la Biblia el profeta. Porque regularmente la gente piensa que el profeta era una persona que vivía sola, que estaba ya en una cueva, una persona desconectada de la vida. Esas personas no, así no se entendía el profetismo en el siglo I. Ni tampoco es la persona que tiene su bola de cristal o que estaba prediciendo lo que iba a pasar o estaba diciendo en el 2020 va a venir el coronavirus y va a tener a la gente con miedo, con pandemia. Eso tampoco es un profeta. Entonces, ¿quién era un profeta en el mundo bíblico? La persona que representa a Dios, que viene a traer el mensaje de Dios, y la persona que viene a interpretar cómo Dios está actuando dentro de la comunidad, cómo Dios está relacionándose con la comunidad. Entonces el profeta era una persona bien enraizada, con los pies en la tierra, en la comunidad, que exhortaba, que mantenía y que hablaba y representaba a Dios. Y por supuesto también había personas que se hacían pasar por profetas y hablaban en el nombre de Dios cuando Dios estaba callado. Y la comunidad tenía que estar atenta para saber si esa persona era verdaderamente alguien que venía de parte de Dios o alguien que solamente se aprovechaba de su papel y le sacaba el dinero a la comunidad. Hay un documento del siglo II que se llama la Didaché, o las enseñanzas de los 12 apóstoles. Por mucho tiempo ese documento también fue aceptado dentro de la iglesia como inspirado, pero ya cuando la iglesia hizo su lista oficial, ese documento no fue admitido como inspirado, como palabra de Dios. En ese documento de la Didaché tenemos unas claras enseñanzas para distinguir al verdadero profeta. Y ese documento dice lo siguiente: si un hermano viene en el nombre del Señor, en su rol profético, y te anuncia la santa doctrina, recíbele y escúchale un día. Al siguiente día le darás lo que necesite, le vas a dar su paga, le vas a dar comida para que llegue al otro pueblo y despídelo como a un profeta de Dios. Pero si el profeta se queda 3 días, ese es un falso profeta que solo quiere pasear y prácticamente vivir de la comunidad. Hermanos y hermanas, yo creo que otra vez deberíamos de distinguir a un profeta, a alguien que nos traiga las buenas noticias, de tantos falsos profetas que se escuchan día con día. Especialmente ahora que estamos con lo de la pandemia, ¿cuántas voces se alzan para decir de que este es un castigo de Dios? Estamos entre los últimos tiempos. Esos son falsos profetas, hermanos y hermanas. No los sigan. ¿Cuántas personas no vienen a nuestras casas tocando, diciendo que traen la palabra de Dios, que ya son salvos? Y lo que hacen es dividir a la familia, dividirlos en su fe. ¿O cuántas personas dentro de nuestros mismos grupos dicen que tuvieron un sueño, que tuvieron una revelación y que Dios les dijo que hicieran esto, que hicieran lo otro? Hermanos y hermanas, un profeta de Dios nunca va a usar la palabra para condenarte, para excluirte, para mandarte al fuego eterno. Un profeta de Dios va a ser alguien que te va a dar vida, que te va a dar esperanza, que te va a levantar el ánimo, que te va a hacer sentir bien, que te va a conectar con tu Creador. Un verdadero profeta es la persona que va a estar dispuesta a explicarte la Escritura de una manera liberadora, de una manera que tengas vida. No al falso profeta que va a usar la palabra de Dios para condenar, para juzgar, para someter, para decir tú no eres digno, tú no eres digna. Esas personas son falsos profetas, hermanos y hermanas. Ustedes han escuchado al Papa, la máxima autoridad dentro del mundo católico, que utilice la palabra de Dios para condenar, para juzgar, para decir que se van a ir al infierno. El Papa continuamente está hablando del amor, de la compasión, de la misericordia, del cuidado de la creación. Nos está invitando
a ver en todas las personas necesitadas, marginadas, que viven con miedo la presencia de Dios. Esos son los signos del profeta, y a eso se les va a pagar como profeta, diría la palabra de Dios. Así que, hermanos y hermanas, si te encuentras a una persona que en el nombre de Dios, en el nombre de la iglesia o en el nombre de las escrituras juzgue, condene, margine, cause miedo o te condene, aléjate, no le escuches. Y por cierto, asegúrate bien de agarrar tu cartera, porque lo único que buscan es el dinero. Gratuitamente se nos dio la palabra de Dios y hay que darla gratuitamente. Y eso, hermanos y hermanas, entonces, tenemos que aprender también nosotros a distinguir a los verdaderos profetas. No se vale causar miedo. Ya la gente tiene miedo. No se vale venir y aprovecharnos del momento. Tenemos que vivir nuestro rol profético de una manera que dé esperanza, que dé vida, que conforte y que consuele. Y luego viene el otro ministerio, dice, el que recibe a un justo por ser justo, tendrá paga de ser justo. Y prácticamente, hermanos y hermanas, el tema de la justicia en el Evangelio de Mateo está en cada capítulo. ¿Se acuerdan ustedes desde el sueño de José? José, que quiere repudiar a María y en la noche tiene un sueño y el ángel se le apareció y le dijo, bueno, no dudes porque va a concebir por obra del Espíritu. Y José, que era hombre justo, entonces como que la justicia va a ir enmarcando a todo este evangelio. Después, justamente a la mitad del evangelio, entre las controversias de los fariseos y los discípulos, Jesús se pronuncia en favor de la justicia nuevamente y le dice a la comunidad, ciertamente, si la justicia de ustedes no es mejor que la de los escribas y los fariseos, las prostitutas se les han adelantado en el camino de Dios. Y después tenemos otra vez a la muerte de Jesús al final del evangelio. Y mataron al justo. Ciertamente este hombre era el justo de Dios, ¿verdad? Entonces, como que el tema de la justicia va a estar bien presente en todo el Evangelio de Mateo. Por eso nos presenta estos dos modelos de vivir el discipulado. Vivir el discipulado desde el discernimiento de aceptar al profeta y vivir el discipulado como persona justa. Y ser persona justa, hermanos y hermanas, no es fácil. Porque a veces nos vamos a meter en conflictos y en dificultades por vivir nuestra justicia. Y no hay que vivir la justicia como esta comunidad estaba acostumbrada. La justicia en la cual se valía por medio de la ley. El que cumple la ley, Dios lo bendice. Y el que no cumple la ley, Dios lo castiga. Y Jesús parece que viene prácticamente a decir, esa justicia no tiene nada que ver con la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es como la de un padre amoroso que hace caer la lluvia sobre el que es bueno y sobre el que no es bueno. El Dios que ama a las 99 ovejas, pero también sale a buscar a la que se le perdió. Entonces, el Dios prácticamente que provee, el Dios que es misericordioso, esas son las características de vivir prácticamente la justicia de Dios. Y qué difícil resulta hasta hoy en día vivir este tipo de justicia, porque estamos acostumbrados a que Dios me quiere porque cumplo, porque tengo los sacramentos, porque observo toda la ley. Y entonces como que uno dice, Dios no puede querer a la otra gente que no es como yo, que no cumple la ley. Y a veces la gente se pregunta, ¿y si Dios quiere a todo mundo, qué caso tiene entonces de que yo me porte bien? Y eso, hermanos y hermanas, sería una manera muy, muy superficial de entender el mensaje de Dios. Si Dios quiere a todo mundo, deja a Dios ser Dios. Tú experimenta tu buena relación con Dios y aprende a vivir con los valores de Dios.
para aprender a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿verdad? Y luego fíjense lo más increíble de este evangelio. El que debe beber un vaso de agua, bueno, le pone fresca, porque los calorones de allá de Jerusalén estaban fuertes. Un vaso de agua fresca al más insignificante por ser discípulo de Jesús, no quedará sin recompensa. ¿Por qué? Porque Jesús se ha identificado con los que tienen hambre. Pondrá, acuérdense en el capítulo 25, vendrá el Rey de la Gloria y separará a los cabritos de las ovejas y les dirá a unos: tuve hambre, tuve sed, era migrante, estaba enfermo, estaba encarcelado, estaba desnudo. Jesús se identifica prácticamente con toda la gente que vive al margen. Y por eso la persona que ve con cariño, con ternura, en una acción casi vana, como era el hecho de darle hospitalidad por medio del agua, pues prácticamente lo que está diciendo es: si en ese acontecimiento que cualquier persona, aunque no sea cristiano, debe de hacerle, darle agua, porque esa es una de las virtudes de la hospitalidad del pueblo del Medio Oriente. La gente es muy hospitalaria. Y el agua no se le niega a nadie. El agua es para toda la humanidad. Entonces, si esto que es un derecho y una obligación de la gente que tiene el agua, imagínense con los que son cristianos. Tienen que vivir de una manera extraordinaria el servicio a todas las personas que viven al margen. Y yo creo, hermanos y hermanas, que valdría la pena volver a pensar, a meditar en nuestra hospitalidad. ¿Estamos reconociendo a Cristo Jesús en el que tiene sed? Y no solamente me refiero a la sed física, sino a la sed de justicia, a la sed por un mundo mejor, a la sed por crear una comunidad más justa, más alternativa, donde todo mundo siente el amor, la compasión de Dios. ¿Estamos tratando a la gente más insignificante como nuestros hermanos y hermanas? O quizás este domingo debería de ser un tiempo especial para pedirle perdón a Dios por ser arrogantes, ser prepotentes, por tratar con desdén a la persona inferior desde nuestras categorías, a la persona que es pobre, que es marginada, a la persona que nada tiene. Tal parece que el Evangelio de Jesús es de las personas equivocadas, de las personas que le apuestan a la vida cuando todo mundo parece que respira violencia. Así que, hermanos y hermanas, brindar agua, brindar pan, no como un sentido de caridad, sino luchar para que el agua llegue a toda la humanidad. Los recursos sean recursos no solamente para un grupo, sino que sean recursos para que toda la vida, para toda la gente tenga vida. Me pregunto ahora que estamos todavía con el miedo de la pandemia y que solamente nos vamos a sentir seguros cuando se descubra la vacuna. ¿Iremos a tener acceso a la vacuna toda la gente? ¿O será solamente la vacuna para los privilegiados? Así como el agua es controlada por las grandes empresas, los recursos naturales que deberían de ser de todos están en manos de unos cuantos. ¿Pasará lo mismo con la medicina? Necesitamos, hermanos y hermanas, volver otra vez al mensaje revolucionario, provocativo de Jesús y dejar que este mensaje tan radical y a veces tan crudo como trato de presentárselos, sea lo que nos mueva a ser mejores, sea lo que nos invite a seguir apostándole a la vida. Y si la cruz nos viene a causa de luchar por un mundo mejor, bendita cruz.
Si el sufrimiento me viene a causa de decir la verdad y de vivir en justicia, bendito sufrimiento. Y si las tristezas me vienen a causa de ser fiel a la propuesta de Jesús y quedarme solo, bendita tristeza. Y si mi familia me da la espalda porque no quiere cambiar, porque no quiere vivir el mensaje de Jesús radical y prefiere hacer lo mismo con su misma idea que tiene de Dios, pues preferible crear otra familia alternativa, donde la sangre pase a un segundo momento y los valores de fidelidad, de entrega, de servicio a Cristo Jesús vuelvan a ser los mismos. Así que, hermanos y hermanas, no podemos ser indiferente ante el mensaje de Jesús, ser indiferente al que sufre, ser indiferente al que no tiene agua. Tenemos que ser una comunidad preparada para discernir a la persona que me trae la buena noticia y denunciar a los falsos pastores. Así que, hermanos y hermanas, con estas palabras me gustaría invitarles a que si quieren saber más de la palabra de Dios, visiten nuestra página en www.ibicla.org. También les anuncio que hemos creado un curso sobre el COVID y las Escrituras, porque hay mucha gente, muchos falsos profetas que anuncian que esto es un castigo de Dios. ¿Será cierto? Si ustedes quieren saber más sobre el COVID y las Escrituras, este curso es totalmente gratuito, es en línea y los maestros y las maestras son expertos y expertas en su área y son de diferentes partes de América Latina. Hasta el día de ayer teníamos 115 estudiantes registrados para este curso que va a dar inicio el día 13 de julio. Así que, hermanos y hermanas, si les gustaría más saber y entender el mensaje del Dios del amor, del Dios de la compasión, del Dios de justicia, inscríbanse, visiten nuestro canal y no olviden, ante todo, que su vida, su historia es sagrada y está en las manos de Dios. Muy buenos días y que Dios les cuide y les acompañe. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.